Mi padre, en paz descanse, fue trailero toda su vida. No voy a negar que fue alguien que le gustaba la fiesta, y por esa razón fue que se separó de mi madre, cuando yo tenía 16 años. Cuando ellos se divorcian, mi mamá se regresó para su pueblo, y yo me quedé viviendo con mi papá, porque en ese momento estaba estudiando la preparatoria, y como mi papá casi siempre estaba afuera por su trabajo, que era de echar viajes a Estados Unidos, yo tenía la casa sola. Desde los 14 años yo ya me hacía de comer, me lavaba, me planchaba, así que no era un gran problema estar solo en casa tanto tiempo. Aparte que me visitaban muy seguido unos primos que eran de mi edad. Después de un tiempo, mi papá empezó a decirme que se iba a traer a vivir a su nueva pareja a la casa, y cuando al fin la conocí, me llevé tremenda sorpresa, porque era una joven mexicoamericana de unos 24 años, muy atractiva, y ya tenía un hijo de 5 años. Como mi papá ganaba muy buen dinero, obvio pensé que solo era interés. Ellos se instalaron en la casa, y por lo menos las primeras 2 semanas no hubo problemas, porque la pareja de mi papá era muy acomedida para ahora hacer de comer, el quehacer, lavar, y el hijo era muy inquieto, pero le ponían el Nintendo y se quedaba horas embobado jugando. Después me di cuenta que mi papá no sabía mucho sobre su pareja, y desde allí empecé a sospechar que algo estaba raro. No sabía cosas como sus apellidos, de dónde era originaria, o si tenía familia. Solo me decía que la conoció en el trabajo, cuando estaba en California, pero conociendo a mi papá, la conoció en alguna cachimba o un bar seguramente. Una noche era como la 1 de la mañana, cuando la acidez de lo que comí me estaba haciendo reflujo, y bajé a la cocina para tomar agua, cuando escucho como algo se movía en la sala, que a los segundos, como si algo grande se cayera al suelo con fuerza. Prendo la luz y vi a la pareja de mi papá tirada en el suelo, boca abajo, y pensando que a lo mejor se cayó de una silla, me di cuenta que no estaba nada desordenado. Ella rápido se para, y sin decirme nada, ni una sola palabra, incluso hasta aventándome con la prisa para irse a su cuarto, me pegó en el hombro y se encerró. Yo no quise pensar mal, así que me tomé el vaso con agua y me regresé a dormir. A la mañana siguiente, la pareja de mi papá actuó como si nada hubiera pasado. Se hace junio y terminé de estudiar la preparatoria, y ahora estaba de lleno en la casa, y como el calor era insoportable, recuerdo que empecé a dormir con las ventanas abiertas. Un día me desperté muy tarde, casi a mediodía, por desvelarme jugando Nintendo, y cuando desperté, me quedé todo adormilado viendo por la ventana que daba al patio de la casa. Alcanzaba a ver al hijo de la pareja de mi papá. Estaba en la azotea acostado, como si estuviera en la playa tomando sol. Se me hizo raro y me quedé viendo, hasta que una paloma o un pájaro empezó a aletear cerca de él, y él muy asustado se quiso parar, y entre la torpeza de querer hacerlo rápido, se cayó de la azotea, que era de 2 pisos de altura. El trancazo se escuchó tan fuerte que yo pensé que ese niño ya se nos petateó, y que me paró como rayo para ayudarlo, pero cuando llego al patio, la pareja de mi papá estaba regañando al niño, diciéndole que se comporte, y estaba como sin nada. Yo les pregunté que si estaban bien, que ese golpe es algo serio y deberían llevarlo al seguro para que lo revisaran, pero la mamá me decía que estaba bien, restándole importancia, y yo muy asustado me acerco al niño y trato de revisar que no tuviera alguna contusión o algo así, pero la mamá, ahora enojada, me grita que no lo toque. Como no me pareció que me gritara, le dije que como ella vea, a final de cuentas es la salud de su hijo, y ya no les hablé en todo el día. Cuando llegó mi papá a la casa y en un momento a solas, le dije que su pareja y el niño actuaban muy raro. Le conté las 2 ocasiones donde se dieron buenos catorrazos y actuaban como sin nada, pero mi papá me decía que no era tan grave y me daba el avión. Pasan los días y jugando fútbol en el barrio me raspé la rodilla y me cegó una costra algo grande y gruesa, y para una noche que estaba igual, haciendo mucho calor, dormí sin cobija. Algo me despertó, y cuando abro los ojos, el hijo de la muchacha me estaba quitando la costra con mucho cuidado. Casi ya me la había quitado toda, pero no me di cuenta, y yo asustado al ver eso, le grité que me dejara, y por qué estaba haciendo eso. El niño se paró rápido, y se va para el cuarto con su mamá, y después me puse a pensar que cómo le habrá hecho para entrar al cuarto, porque yo cierro la puerta desde dentro, desde que ellos viven en la casa. Al día siguiente pensé en decirle a la mamá que su hijo estaba actuando raro, pero como ya no les tenía nada de confianza, mejor me puse atento a todo lo que hacían. Descubrí algo muy extraño y que me sorprendió que jamás me hubiera dado cuenta, y era que la mamá jamás se bañaba, que haciendo memoria jamás la vi entrar al baño para asearse desde que estaba en la casa. Por segunda vez salí con mi papá y ya le decía que no me sentía cómodo con ellos en casa, pero también agarraba la onda que mi papá rara vez pasaba tiempo en la casa y cuando lo hacía se le veía a gusto con su pareja, así que me tocó aguantarme, pero sin dejar de estar atento a ellos. A los días de eso,
las cosas se salieron de control, porque el hijo empezó a actuar muy agresivo, y yo solo los escuchaba desde mi cuarto, cómo su mamá lo regañaba con fuerza, y el niño más bravo se ponía, y pues no me quedaba de otra que hacerme oídos sordos. Esa tarde me subí a la azotea, para dejar al sol unos tenis que lavé, y de paso me quedé en la boba viendo las casas, husmeando los fierros que mi papá había dejado arriba. Me di cuenta que había un olor muy fuerte, como a plástico al sol, y buscando de dónde venía ese olor, que me encuentro unas como tiras de cuero seco al sol. Sin saber qué eran, las junté en una bolsa, y al bajar a la casa los eché al bote de basura. Estaba en eso cuando llegó el niño, y sin decirme nada se puso a leerme. Le digo que me deje en paz, y cuando se puso a leer el bote de basura, sacó las bolsas y las rompió, dejando un cochinero en el patio, y que me enojo, y le digo que pare, y cuando le quise arrebatar una de las bolsas, él se me aventó encima, y entre el forcejeo, sentí como su cuerpo emanaba mucho calor. Me hago para atrás, y el niño empezó como a enroncharse, pero toda la piel, pero para mal, como si se hubiera restregado hiedra venenosa en toda la piel. Cuando lo vi así pensé que le había dado una alergia, y que salgo a la calle a pedir ayuda, y un vecino le habló a la ambulancia. El vecino y yo estábamos viendo al niño, y él estaba ya irreconocible de su cara, pero seguía agresivo, y cuando llegó su mamá, que creo había salido a la tienda, lo vio y ni se molestó en auxiliarlo. Se fue directo al cuarto y empezó a armarse una maleta con ropa para ambos, y cuando llegó la ambulancia, ardió Roma. Al llegar, les decimos que se pasen y atienden al niño, pero en eso la mamá salió eufórica y dijo que no lo tocaran, y entre que querían calmarla y el aventadero y los jalones, mi vecino quiso cargar al niño, pero él no se dejó. Y algo ha de haber visto, porque después de intentarlo lo soltó, y caminó hacia atrás muy asustado. La señora, sabrá Dios con qué fuerzas, hizo para atrás a los paramédicos, y de tirones se llevó al niño y ya no la volvimos a ver jamás. El vecino dice que ese niño no era humano, porque cuando lo cargó entre el forcejeo, sintió como la piel se le despegaba del cuerpo, y no solo eso, la piel de los brazos se le empezó a agrietar, como si fuera papel mojado al desprenderse. La ambulancia empezó a tirar claves para hablar a la patrulla, pero cuando llegaron, pues no pasó a mayores, y el vecino, súper buena onda, como me vio asustado, me dijo que me quedara en su casa, hasta que llegara mi papá, que era su amigo. Cuando al fin llegó, le contamos todo lo que pasó, y mi papá, lejos de ponerse mal o echarme la culpa, dijo que no había problema. Después de esa extraña situación, mi papá le habló a un primo suyo, que se viniera a la casa a vivir conmigo, para que ya no estuviera solo, y ya no volvimos a tocar el tema. Pasaron años, y yo siendo un adulto, un día que estaba tomando con mi papá le pregunté que me hablara derecho, y me dijera que de dónde conoció a esa muchacha que trajo aquella vez a la casa. Siendo sincero, me dijo que la conoció tratando de cruzar la frontera a México. Le contó que huía de alguien y él, por querer verse galán, la apoyó un par de meses pagándole un motel de por la zona hasta que la trajo para la casa. Sé que mi padre sabía algo más, pero jamás me lo quiso decir. Incluso en su lecho de muerte se lo preguntó otra vez y no me quiso decir nada.